Muy buenas a todos. Creo que es el momento perfecto para hablar de este formato de inversión de Bitcoin. No voy a hablar de criptomonedas, voy a hablar de Bitcoin única y exclusivamente, ya que es en lo único que yo invierto y en lo único en lo que he estudiado, he leído, etcétera, etcétera. Y lo único que sigo un poco en la corriente de todas las noticias respecto. Todo lo demás no tiene nada que ver con lo que vaya a comentar, solo y únicamente voy a hablar de Bitcoin. Así que yo creo que hay bastantes apartados en los cuales cualquier persona se hace un conjunto de preguntas, un conjunto de dudas, y en eso es en lo que va a ir enfocado este vídeo. Yo creo que para empezar tenemos mucho lío de por qué sube tanto, por qué baja tanto, es caro, es barato, hay que entrar, esto sirve de algo. Pues vamos punto por punto para entender un poco el concepto de cómo creo o cómo yo al menos veo el Bitcoin como un activo, ¿no? Entonces la primera pregunta sería en sí ¿es un activo? Y ahí es donde yo te digo, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Porque al fin y al cabo, un activo o un pasivo lo forman las personas, todo lo formamos nosotros. Imagínate que tú tienes un negocio que obviamente es un activo, pero tu negocio, todo lo que vendes, los servicios o los productos que vendas, a nadie le interesan. Entonces deja de ser un activo, porque a la gente no le interesa. Así de sencillo. Si las personas tienen mucho interés, será un activo y será un buen activo. Igual que eso, imagínate que compras una vivienda y pretendes actualizarla un poco y ponerla en alquiler. Y por lo que sea, la gente no quiere ya alquilar más. Con lo cual, ¿tendrás un activo? No. Si pretendes enfocarlo al alquiler, tendrás algo que la gente no quiere, con lo cual no podrás sacar rendimiento de él y no tendrás ni siquiera esa posibilidad, porque un activo puede sacar rendimiento o no, pero tienes la opción, o sea, está generado, está creado para eso, para dar una rentabilidad y que te aporte recursos económicos. Entonces, si no transformas esa vivienda en algo que de verdad se pueda vender, pues no será un activo por mucha vivienda que sea. Es simplemente un ejemplo que te estoy poniendo un poco extremo para que tengas el conocimiento de que es que un activo y un pasivo somos las personas las que generamos que algo funcione o sea un activo. Si todo el mundo lo quiere, efectivamente podrás generar un activo de ello y podrás generar flujo de dinero. Entonces, ¿es un activo? Sí que es un activo, simple y llanamente, porque las personas están teniendo interés sobre eso. Y ya no las personas, es las instituciones. Todo es escalable. Entonces, primero fueron un conjunto de pequeñas personas que son los que siempre van adelantados, que es como Miquel Baixas lo ha comentado, los early adopters, son los primeros que se empiezan a interesar por cualquier circunstancia, cualquier cosa que crean que esto luego va a ser algo más generalizado, más normalizado. Luego van un poco las masas en personas y luego ya van las instituciones, que es cuando ya está súper implantado, ¿no? Entonces, efectivamente, a día de hoy, Bitcoin se puede catalogar como un activo porque las personas a nivel global tienen interés con él y las instituciones empiezan a tener interés y a aportar capital a este activo, con lo cual sí, es un activo. Pregunta número 2 que cualquier persona, cualquier pequeño inversor se hace, ¿tiene riesgo? Pues claro que tiene riesgo, al fin y al cabo es una inversión y lo que no es una inversión también tiene riesgo. Tenemos que tener en cuenta que todo en la vida es un riesgo. Lo que tienes que medir es si el riesgo es exactamente el que tú estás dispuesto a soportar, porque hay personas que están dispuestas a soportar muchísimo riesgo que en vez de, por ejemplo, crean una pequeña empresa, crean una super empresa y luego terminan teniendo problemas o luego tienen un gran éxito, depende de lo que hayas aportado, será más o menos lo que vayas a recibir. Si aportas pequeñas cosas, pues obtendrás generalmente pequeñas cosas. Si aportas mucho riesgo, tendrás la opción de obtener bastantes beneficios, pero es la opción porque está el riesgo.
Entonces, el riesgo es un poco lo mismo que hemos comentado anteriormente. Es una percepción. Cada uno verá riesgo en unas cosas o cada uno verá riesgo en otras cosas. Hay personas que ven muchísimo riesgo en tener 1.000.000 de euros en el banco y hay otras personas que ni siquiera son capaces de ver que haya otras opciones de tener el dinero que no sea en una entidad bancaria. Entonces, el riesgo es algo más bien subjetivo, que tienes que ver si para ti es un riesgo o si no lo es. Y si sí que lo es, fórmate para saber y tener un marco de visión un poquito más amplio. Y si no lo es, seguramente tendrás un marco un poco más amplio, pero tienes que ver también el apartado de por qué es un riesgo, porque todo es un riesgo. ¿Es un riesgo Bitcoin? Claro que lo es. ¿Es un riesgo introducirte en un fondo? Claro que lo es. ¿Es mayor, menor? Dependiendo de la necesidad que tengas. Si tú pierdes un 10%, pero es que has metido todo tu dinero en el fondo más seguro o en un fondo indexado, pero tú has metido todo tu dinero, cualquier cosa que haga estarás temeroso, entonces vives en riesgo. Sin embargo, si has metido un 5% de tu capital líquido, ¿qué más te da que ese 5 oscile un 5 o un 10? No te va a importar en exceso, tu vida va a seguir normal. Por eso el riesgo es comedido. Así que ya ves que el riesgo es algo que tú tienes que medir. Muchas veces dicen que es muy peligroso, que han estafado a muchísimas personas, pero ten en cuenta, hay que separar lo que es el Bitcoin de lo que es el entorno del Bitcoin. Tú te puedes caer a un lago y ahogarte, pero no tiene nada que ver el césped o los árboles con el lago, ¿vale? El Bitcoin no ha estafado, a día de hoy no ha estafado a nadie. Las personas, igual que te he comentado anteriormente, son las que crean cosas con nombre de Bitcoin, con asociaciones del Bitcoin y entonces empiezan a pensar que eso tiene algo que ver con Bitcoin cuando no es real, ¿vale? Entonces es muy importante que sepas y que te documentes de que realmente Bitcoin a día de hoy no ha engañado a nadie, no ha estafado a nadie. ¿Es volátil? Sí, pero se puede ver, todo el mundo podemos ver que es volátil, todo el mundo podemos ver que puede subir y bajar un 30%, pero también podemos ver que tiene una línea ascendente. O sea que no engaña a nadie, simplemente es un valor que tiene una gráfica y no está engañando a nadie. Obviamente luego hay plataformas, hay historias en las cuales tú metes el Bitcoin, todo lo que sea, introducir tus Bitcoin en una plataforma y que no la puedas sacar con la misma facilidad que has entrado, eso es riesgo de verdad. Entonces, el riesgo no es el Bitcoin porque tú puedes comprarlo y puedes venderlo cuando tú quieras. Nadie te dice nada, no hay reglas establecidas. Todo lo demás son reglas establecidas que crean las personas y crean de un activo una estafa. Pero es un activo, acuérdate, es un activo y de eso han creado una estafa. Entonces, ahí es donde tienes que tener la medida de riesgo. Depende de lo que estés haciendo, tendrá un riesgo o tendrá otro riesgo. Mi forma de invertir, solamente compro Bitcoin, lo guardo en un nano y ya está, no tiene más. El riesgo es mucho más comedido que todos los demás cuando están haciendo cosas un poquito más extrañas. Mi riesgo es realmente bajo porque solamente tiene que seguir esa línea ascendiente. ¿Que aumenta un 10? Pues aumenta un 10. ¿Que aumenta un 1000? Pues aumenta un 1000. Pero seguirán en mi nano. A la pregunta de ¿es caro o es barato? No es que sea caro o es que sea barato, esto también es algo que son percepciones muchísimas veces. Hay personas que están diciendo que ahora el Bitcoin a fecha actual, que estamos al día 12 de enero del 2021, dicen que es caro el Bitcoin. A ver, ¿es caro respecto a qué lo estás comparando? Otras personas dicen que es barato. Obviamente, hace un mes el Bitcoin, si lo compras a 25.000 dólares, decías que es una locura, que no lo ibas a comprar a esas cantidades. Y ahora la gente lo está comprando por 35 o 40.000 dólares y les parece barato. Entonces, algo que es caro o es barato, no. Tiene que ver en qué fase del recorrido está. Entonces, yo creo que está en el precio en el cual corresponde. Ya se sabía que tenía que tener ahora un crecimiento el Bitcoin, porque estamos en la fecha en la cual tiene que haber un crecimiento porque ha habido un halving. Entonces es muy importante entender eso, que todos los halving ha habido siempre este crecimiento, entonces este es uno más. Pero ahora voy a explicar un poquito el por qué
este es un poquito más importante que todos los demás, y no un poquito, sino bastante. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Es momento de meterme? Momento para ti, exactamente no tengo absolutamente ni idea, porque igual que he comentado anteriormente, según cómo lo vayas a hacer o según la mentalidad que tengas, no sirve de nada. Para mí el Bitcoin es algo que tienes que meter una cantidad más o menos moderada de tu cartera, de tu capital, y simplemente esperar. Es la técnica que yo utilizo. El tema del trading y todo eso está genial, pero generalmente la probabilidad de ganar cantidades importantes de dinero es así. Compras y esperas. Entonces, ¿es buen momento para entrar? Ya están entrando instituciones, con lo cual cuando están entrando instituciones quiere decir que el rango de precio empieza a ser interesante. Y aquí volvemos a la pregunta anterior, la de ¿es caro o es barato? Fíjate qué comparativa te voy a decir. Tú, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y entras a un restaurante muy económico, los perfiles de personas que vayan a estar en ese restaurante van a ser los acordes a ese precio. Si entras en un restaurante de 200 euros o 200 dólares, el menú, las personas que van a estar son acordes a ese precio. Si va ascendiendo el precio, lo que va a haber dentro comprando va a estar más profesionalizado y van a tener mayor cantidad de capital, con lo cual ese apoyo de solamente una institución o una empresa grande va a corresponder a miles de pequeños usuarios que compran Bitcoin. Con lo cual es muy importante saber quién está dentro para saber si quiero entrar. Generalmente vas a preferir ir a un restaurante de estrella Michelin respecto a ir al McDonald's. Va a ser una experiencia totalmente más agradable y te van a aportar muchísimo más. ¿El coste es más elevado? Claro que sí, porque lo que te están aportando es totalmente distinto y todo el entorno es totalmente distinto. Y eso es lo que está cambiando en el Bitcoin, está cambiando todo el entorno. Ya no entra simplemente cualquiera, sino que los que están entrando son más grandes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando un embudo, están creando un filtro para que si lo ponen a 40.000, si lo ponen a 50.000, si lo ponen a 100.000, las personas que van a entrar ya va a ser en otro contexto. Porque meter 1.000 euros en algo que vale 500.000 no es lo mismo que meter 1.000 euros en algo que vale 10.000. La cantidad que vas a obtener es muy pequeñita, entonces dejará de tener cierto interés, entre comillas, al pequeño usuario, y no es que dejará de tener cierto interés, sino que ya no tendrá tanto peso y lo empezarán a manejar grandes instituciones, y ahí es cuando tú te tienes que introducir un poquito antes de los que ellos lo hagan. Es normal que ellos lo hagan cuando está en una fase más adelantada, porque ellos no van a hacer un movimiento de 100.000, sino que van a meter 100 millones, 200, 500, como ya se está viendo. Entonces es muy importante que entiendas que tú tienes que entrar en un formato un poco early adopter, un poquito antes. Ya no estás en formato early adopter porque ya lleva 12 años el Bitcoin en circulación, pero ahora estás en un momento en que aún no han cogido y han modificado eso y han hecho un super filtro para que lo que tú compres vaya a ser una cantidad muy pequeña, pero sí que estás en una posición en la cual ya vayas introduciéndote un poco ahí y te arrastren a esa corriente estas instituciones o estas grandes empresas. Así que es momento de entrar. Bajo mi punto de vista, es momento de entrar. Pero si tienes la mentalidad de que vas a entrar y no vas a vender el Bitcoin en 6 meses, 1 año, 2, 3, 4 años, no. Es algo que incluso tienes que adoptar como quizás una moneda, o tienes que mantenerlo durante 8, 5, 10 años y verás como lo que has metido se ha multiplicado por muchas veces. No sabemos cuánta, no tenemos ni idea, nadie sabe. Y por eso te digo que yo comento que puede ser buen momento, pero no estoy diciendo que tú tengas que invertir absolutamente ni un euro ni un dólar en introducirte, sino que yo estoy viendo que es un momento en el cual efectivamente los demás, las empresas grandes están apoyando, con lo cual para mí es un indicador en el cual sin duda me motiva para seguir comprando. Me siento más cómodo comprando en 30.000 que comprando en 3.000. Ya sé que suena un poquito así, pero la realidad es esa, es mucho más potenciable. Haz
haz una pequeña reflexión. ¿Tú te sientes más cómodo en un coche de 10.000 euros o más cómodo en un coche de 100.000 euros? Es muchísimo mejor y muchísimo más cómodo un coche de 100.000 euros, ¿verdad? Pero es exactamente un poco la misma comparativa. Ya sé que no tiene nada que ver, pero es un entorno distinto lo que están creando. Están creando un entorno que de verdad puedan convertir a Bitcoin en un activo. Y es esencial que Bitcoin suba mucho para empezar a comparar con el oro. Lo comparan muchísimo con el oro, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que no será realmente comparable con el oro hasta que no esté a un precio equiparable con el oro. Todo lo demás son, pues dicen que se compara con el oro, dicen que es el nuevo oro, no será el nuevo oro hasta que no esté mínimo a la cotización del oro. Y para eso faltan unos cuantos cientos de miles de dólares que valga cada Bitcoin. Así que nada, espero que te haya servido un poco, que te haya dado simplemente una forma distinta de ver cómo es una inversión, tanto el Bitcoin como otras muchas, que tengas un marco un poco más global de lo que es una inversión. Y si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete y dale un like. Saludos.